Hola a todos, en este vídeo vamos a ver las preferencias del consumidor. Bien, entonces una vez que hemos visto ya la restricción presupuestaria y todo lo que tiene que ver, ¿no?, con las cestas que puede comprar el consumidor y las que no, ¿vale? Entonces ahora vamos a entrar aquí en las preferencias, en aquellas cestas que le gustan al consumidor, ¿vale? Es decir, por un lado vamos a tener aquello que puede comprar, ¿vale? Pero una cosa es que tú lo puedas comprar y otra cosa es que tú quieras comprar lo que te guste, ¿no? Entonces, de todo eso de me gusta, no me gusta, cuál me gusta más, ¿vale? ¿Qué cesta de consumo me gusta más que otra? Se encarga todo lo que tiene que ver la preferencia ¿vale?, del consumidor. Entonces, ¿cómo seleccionan los consumidores las cestas de mercado? ¿Vale? Es decir, ¿cómo seleccionan los consumidores aquello que consumen, ¿no? ¿Cómo deciden, por ejemplo, la cantidad de alimentos que compran frente a la de ropa? ¿Vale? Pues aunque la selección a veces puede parecer arbitraria, los consumidores normalmente seleccionan las cestas de mercado que mejoran lo máximo posible su bienestar. Bien, entonces aquí estaría ya una de las claves, es decir, no solo mm, las cestas que pueden comprar, sino como hemos dicho, ¿vale? Aquellas que les guste, que tanto. Entonces, ¿cómo sabemos lo que le gusta y lo que no? ¿No? Pues hablamos en términos de bienestar, es decir, cestas de mercado, ¿vale?, que mejoran lo máximo posible el bienestar del consumidor. Lógicamente, el consumidor quiere estar lo mejor posible, ¿vale? Bien, imaginemos que nuestra cesta de consumo X está formada por dos bienes, X1 y X2, ¿vale? Entonces tendríamos X por el bien uno y por el bien 2. Bien, supondremos que dadas dos cestas de consumo cualquiera, en este caso sería la cesta X y otra cesta Y, el consumidor puede ordenarlas según su atractivo, es decir, según lo que le guste una u otra, ¿vale? Las puede ordenar. Bien, puede decidir que una de ellas es mejor que la otra o que le son indiferentes, es decir, que le da igual, ¿vale?, consumir una u otra. Entonces, si estamos en el primer caso, es decir, que prefiera una cesta a otra, ¿vale?, usaremos el signo mayor, ¿vale? Entonces se dice que, en este caso, no, pues X mayor que Y, por tanto el consumidor prefiere estrictamente X a Y. Bien, si se pone este simbolito de aquí, ¿vale?, lo que nos está indicando es que el consumidor es indiferente entre X e Y, es decir, que en el primer caso, si es mayor, ¿vale?, quiere decir que prefiere X a Y, es decir, que si le dan a elegir entre la cesta X y la cesta Y, siempre va a elegir la X, la prefiere, ¿vale? Y el segundo caso, el simbolito de abajo, quiere decir que si le dan a elegir entre X e Y, ¿vale?, le da igual, ¿vale? Es decir, elija X o elija Y, se va a sentir igual, ¿vale? Igual de útil, su bienestar va a ser el mismo, ¿vale? Como queráis decirlo. Bien, entonces, las preferencias del consumidor tienen tres axiomas fundamentales, tres principios, ¿vale?, que siempre se cumplen, ¿vale? Entonces, el primer axioma es la completitud, es decir, las preferencias son completas. ¿Qué quiere decir que las preferencias sean completas? ¿Vale? Pues bueno, que el consumidor es capaz de comparar, ¿vale? Muy importante, de comparar dos de estas cualquiera, ¿vale? Y como hemos dicho antes, con la X y la Y, ¿vale?, preferir una de ellas o ser indiferente a ambas. Entonces, que sean completas quiere decir que comparas, ¿vale? Por tanto, puedes comparar entre la cesta, ¿vale?, X e Y, ¿vale? Y por tanto, pues, o X mayor que Y, ¿vale? O Y mayor que X, o X indiferente a Y, básicamente, ¿vale? Es decir, podemos comparar entre las cestas X e Y cualquiera de las tres opciones, ¿vale? Es decir, vamos a ser capaces de comparar ¿vale?, dos cestas, las que sean X, Y o A, B, C, ¿vale? O sea, cualquier cesta de mercado y comparar entre ellas y ser capaces de elegir una de las dos o decir, pues soy indiferente, me reportan la misma utilidad, ¿vale? Bien, la segunda, vale, vamos, aquí, completitud, la segunda sería reflexividad, es decir, cualquier cesta es al menos tan buena como ella misma, ¿vale? Esto es pura lógica, es decir, si yo tengo la cesta X, ¿vale?, pues otra cesta X igual que esa, ¿vale?, pues es tan buena como ella misma, ¿vale? Es decir, voy a ser básicamente indiferente, ¿vale? Bien, y luego, por otro lado, la transitividad, ¿vale? Es decir, si prefiero X a Y, es decir, X
mayor que y e y mayor que z, ¿vale? Por la transitividad, ¿no? Pues si estoy eligiendo x contra y la y contra z, pues estoy dando a entender indirectamente que prefiero, que si me dieran a elegir x y z, pues prefiero x a z, ¿vale? Porque he preferido y a z y había preferido x a y, ¿vale? Por tanto, preferimos x a z. Bien, este es un principio, un axioma muy importante, ¿vale? Ahora un poquito más adelante lo vamos a ver, y evita que las curvas de indiferencia se puedan cortar, ¿vale? Muy importante. Bien, la utilidad, ¿vale? Entonces, una vez que hemos hablado, ¿no?, del bienestar y tal, pues bueno, realmente el bienestar se mide con funciones de utilidad, ¿vale? Entonces la utilidad no es más que una fórmula para describir las preferencias, ¿vale? Hace referencia, lógicamente, al bienestar o satisfacción de cada una de las cestas de mercado, es decir, ¿qué utilidad me reporta una cesta u otra? ¿No? Pues qué bienestar o, ¿vale? ¿Cuál me gusta más? ¿No? Pues una cesta que me guste más es porque es más útil, tiene mayor utilidad, ¿vale? Entonces, decir que se prefiere la cesta X a la Y significa que X tiene una mayor utilidad que Y para el consumidor, ¿vale? Es decir, X preferido a Y, es decir, X mayor que Y, ¿vale? Si la utilidad que me reporta esta cesta, es decir, X, la utilidad de X es mayor que la utilidad de Y, ¿vale? Sin más. ¿Qué ocurriría? Que esto no lo he puesto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ser indiferentes, ¿vale? Pues diríamos que X1, X2 es indiferente a Y1, Y2, ¿vale? Si la utilidad de X, en este caso, es igual a la utilidad de Y, ¿vale? Entonces, en el primer caso veis que prefiere X a Y porque le reporta mayor utilidad, y en el segundo caso sería indiferente entre la cesta X y la cesta Y, dada que sus utilidades son iguales. Por tanto, le reporta la misma utilidad, el mismo bienestar, la misma satisfacción. Bien. La utilidad marginal, ¿vale? Entonces, en este caso, la utilidad marginal es tan fácil como la variación, lógicamente, que ocurre en la utilidad total del consumidor, ¿vale? Cuando variamos alguno de los dos bienes, ¿vale? Entonces, siempre que en economía, y bueno, en esta asignatura que es más bien microeconomía, hablamos de, en términos marginales, nos estamos refiriendo a derivadas, ¿vale? Entonces, para calcular cualquier utilidad marginal, ¿vale? Necesitamos hacer derivadas parciales, ¿vale? Por tanto, la utilidad marginal del bien uno pues, es lo que varía la utilidad, ¿vale? Fijaros que esto, el triangulito, la variación de la utilidad ante variaciones en el bien uno, lógicamente, porque es la utilidad marginal del bien uno, ¿vale? Y llevado a términos de derivadas, pues es lo mismo que decir la derivada de la utilidad derivándolo con respecto a x1, ¿vale? Y lo mismo con respecto al bien 2. La utilidad marginal del bien 2 es lo que varía la utilidad cuando variamos x2, ¿vale? Y por tanto es la derivada de la función de utilidad con respecto a x2, ¿vale? Entonces esto dependiendo de la función de utilidad que nos den, ¿vale? Pues vamos a derivar de una forma u otra, ¿vale? Después de este vídeo vais a ver eh, el vídeo de preferencias regulares, sustitutivos, complementarios, ¿vale? Entonces vais a ver la diferencia en la función de utilidad, por ejemplo, de regulares que van multiplicando, ¿vale? O de sustitutivos que van sumando. Entonces la utilidad marginal es diferente en función de hacer la derivada de un producto, lógicamente la derivada parcial de un producto de una suma, ¿no? Entonces, ya os digo, simplemente derivar, ¿vale? Es decir, si por ejemplo, un pequeño adelanto, ¿vale? Cuando veáis los sustitutivos, pues vais a ver que son una función de utilidad, por ejemplo, de este estilo, ¿no? Entonces, eh, la utilidad de x1 y x2, ¿vale? Igual a 2x1, por ejemplo, más x2, ¿vale? Bien, si aquí hacéis, por ejemplo, la utilidad marginal del bien uno, que hemos dicho que es la derivada de la utilidad con respecto a x1, ¿vale? Pues sería derivar 2x1 más x2 con respecto a x1. Como está sumando, pues cada uno va por su lado, por tanto simplemente 2. Mientras que la utilidad marginal
del bien 2 en este caso, pues sería 1, ¿vale? Lo que acompaña, en este caso, a x2, ¿vale? Es decir, que mm, derivadas y sobre todo derivadas parciales, ¿vale? No son muy difíciles y las que entran en este temario, ¿vale? Son funciones de utilidad muy simples, ¿vale? O sea que tampoco vais a tener mucha complicación, ¿vale? Cuando veáis el vídeo de preferencias regulares, pues nos vamos a encontrar con funciones de utilidad x1, x2, ¿vale? Pues por ejemplo, x1 elevado a un medio, por ejemplo, por x2 elevado a un medio. Bien, entonces aquí como está multiplicando, sí que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? La derivada de un producto. Entonces ahí sí que aparece la otra variable, ¿vale? Es decir, aquí la utilidad marginal del bien 1, ¿vale? Sería derivar con respecto a x1, pero como está multiplicando x2 elevado a un medio, lo dejaríamos tal cual, me refiero. Entonces derivaríamos un medio de x1, ¿vale? Elevado a menos un medio, porque sería un medio menos 1, ¿vale? Y x2 elevado a un medio lo dejaríamos tal cual, ¿vale? Y esta sería, por tanto, la derivada. Y la utilidad marginal del bien 2, por su lado, ¿vale? Lo mismo, bajaríamos, por ejemplo, ¿vale? Un medio del x2 elevado a un medio, x1 elevado a un medio lo dejaríamos tal cual porque ahora es sobre el bien 2, ¿vale? Pero al estar multiplicando se tiene que dejar, ¿vale? Y ahora sería x2 y el 1 medio menos 1 medio, ¿vale? Entonces veis un poco la diferencia de hacer una derivada parcial de una suma o de un producto, ¿vale? Lógicamente mucho más sencillo en una suma. Bien, las curvas de indiferencia, ¿vale? Pues entonces, una vez que hemos visto ya la utilidad, el bienestar, ¿vale? ¿Y qué significa esto de las preferencias? ¿Vale? Pues la curva de indiferencia no es más que representar gráficamente, ¿vale? Esas preferencias, ¿vale? Entonces, en una curva de indiferencia representa realmente todas las combinaciones de las cestas, ¿vale? De mercado que reportan el mismo nivel de bienestar al consumidor. ¿Vale? Es decir, que en una misma curva de indiferencia somos indiferentes entre una y otra cesta, básicamente, ¿vale? Por tanto, es indiferente, ¿vale? Como lo tenéis aquí, entre las cestas que están en una misma curva de indiferencia. Bien, entonces, básicamente, pues, por ejemplo, si vemos, ¿vale? La típica curva de indiferencia, así que ya veremos que es preferencias regulares, ¿vale? Pues si tenemos la cesta A y la cesta B, ¿vale? Pues quiere decir que ambas cestas nos reportan la misma utilidad, ¿vale? Por tanto, somos indiferentes entre consumir A o consumir B. ¿Vale? Vamos a estar igual de contentos, por así decirlo, la misma satisfacción, el mismo bienestar entre dos cestas que reportan, entre dos cestas, perdón, que están situadas sobre la misma curva de indiferencia. ¿Vale? Lógicamente, si tenemos una curva de indiferencia superior, ¿vale? C, pues en C estaremos mejor porque ¿vale? Cuanto más a la derecha, mejor, ¿vale? Pero bueno, entre A y B, ¿vale? Es decir, aquí vamos a ser indiferentes entre A y B, pero C va a ser superior tanto a A como a B. Bien, y luego lo que os he dicho antes de la transitividad, por tanto, por el principio de transitividad, ¿vale? Las curvas de indiferencia no pueden cortarse, ¿vale? De cualquier tipo de preferencia, da igual regulares, sustitutivos o complementarios, ¿vale? Esto es muy importante, no pueden cortarse, si se cortaran romperían el principio de transitividad, ¿vale? Entonces aquí tenéis un ejemplo de dos curvas de indiferencia que se cortan, ¿vale? Entonces dice la cesta de los bienes, ¿vale? X e Y, ¿vale? Pertenecen a curvas de indiferencia distintas, ¿vale? Veis que la cesta de mercado X está en la curva roja y la Y en la azul. Bien, las cuales eventualmente se cortan en un punto, ¿vale? Que es la cesta Z, que si os dais cuenta corresponde a las dos curvas de indiferencia, tanto a la roja como a la azul. Bien, entonces por definición, como están en la misma curva de indiferencia, tanto X y Z como Z e Y, ¿vale? Estamos diciendo que el consumidor es indiferente, ¿vale? Es decir, le da igual X que Z, ¿vale? Es decir, este simbolito, y a su vez la curva azul nos dice que Z es indiferente ante Y,
¿vale? Pero claro, si decimos que x es indiferente entre z y z ante y, ¿vale? Por la transitividad diríamos que x e y, ¿vale? Son indiferentes también, lógicamente, ¿no? Claro, pero vemos que están, ¿vale? Si se cortan, tan x e y están en curvas de indiferencia distintas, ¿vale? Por tanto, no pueden ser indiferentes, ¿vale? Una curva de indiferencia tendrá asignada un nivel de utilidad mayor que la otra, ¿vale? Pero gráficamente si se cortaran estaríamos diciendo que nos reportan el mismo bienestar, ¿vale? La misma utilidad por el principio de transitividad, ¿vale? Entonces por eso no se pueden cortar, ¿vale? Porque romperían ese principio de transitividad. Bien, entonces ya os digo que esto es muy importante entenderlo, ¿vale? Es decir, no se pueden cortar, ¿vale? Para que no se rompa el principio de transitividad. Bien. Y luego la relación marginal de sustitución, ¿vale? Es un concepto también muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente es la tasa a la que el consumidor, ¿vale? Estaría dispuesto a sustituir una parte, ¿vale? De un bien, es decir, sustituir consumo de Y, ¿vale? Variación de Y para consumir más de X, ¿vale? O bueno, consumir menos de X2, en nuestro caso esto sería, ¿vale? X2, pero bueno, la variación de Y o de X2 para consumir más de X1. ¿Vale? Y pertenecer, muy importante, o sea, en lo que varía X2 para consumir más de X1 y pertenecer en la misma curva de indiferencia, ¿vale? O sea, esto es muy importante, es decir, sustituir un bien por el otro, ¿vale? Pero manteniendo constante su nivel de utilidad, por tanto, permaneciendo sobre la misma curva de indiferencia, ¿vale? Utilidad constante. Entonces, gráficamente, ¿vale? Pues gráficamente, como vemos aquí, la RMS es la pendiente, ¿vale? De la curva de indiferencia. ¿Vale? Y esto es muy importante porque en los exámenes vais a ver que muchas veces os preguntan cuál es la pendiente de la curva de indiferencia para un consumidor con una función de utilidad tal en el punto tal, ¿no? Pues ya veremos cómo, lógicamente, pues tendremos que llevar a cabo la formulita de la RMS con la división de las utilidades marginales, ¿vale? Y nos va a quedar un cociente en función de x1 y x2 y sustituiremos, por ejemplo, por la cesta que nos digan, ¿vale? Cosas así. Entonces, a veces nos piden en la pregunta directamente calcula la RMS, sino que a veces os dicen calcula la pendiente de la curva de indiferencia, ¿vale? Pero siempre que veáis pendiente en la curva de indiferencia, os están pidiendo RMS, ¿vale? Relación marginal de sustitución. Bien, y luego matemáticamente, ¿vale? La RMS es el cociente, ¿vale? En valor absoluto, bueno, esto en valor absoluto realmente a veces también nos lo pueden preguntar de forma negativa, ¿vale? O sea, realmente como eh, de forma natural, por así decirlo, ¿vale? La RMS sería negativa. ¿Por qué? Porque tú estás disminuyendo el consumo de un bien, entonces esto, ¿vale? Sería menos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que lo solemos tomar, pues bueno, por un poco simplificar, ¿vale? El número y tal, ¿vale? Pues se suele tomar en valor absoluto. Bien, entonces la RMS, ya os digo, el cociente en valor absoluto, las utilidades marginales, por tanto, utilidad marginal, que hemos visto que era la derivada de la utilidad con respecto a x1, entre la utilidad marginal del bien 2, que es la derivada de la utilidad con respecto a x2. ¿Vale? Bien, entonces, sobre esto, ¿vale? Pues poco más, ¿vale? Es decir, aquí lo importante, ya os digo, saber qué son las preferencias, es decir, pues lo que le gusta, cómo ordena las preferencias un consumidor, ¿vale? En función de si lo prefiere o es indiferente, es decir, prefiere y este signo, acordaros, indiferente, ¿vale? Muy importante los tres axiomas, ¿vale? Y luego, bueno, pues saber que la utilidad es simplemente una función para ordenar el bienestar, ¿vale? Una función matemática que simplemente nos da un número, pero bueno, simplemente sirve para ordenarla, ¿vale? La utilidad marginal serían derivadas parciales, ¿vale? Del bien uno o del bien 2, ¿vale? Curvas de indiferencia, ¿vale? Muy importante, que no pueden cortarse, ¿vale? Y la relación marginal de sustitución, gráficamente la pendiente, ¿vale? Por tanto, siempre asociar RMS con la pendiente en la curva de indiferencia y matemáticamente el cociente de las utilidades marginales, ¿vale? Siendo la RMS siempre lo que está dispuesto a sustituir de un bien por otro, manteniéndose
en la misma curva de indiferencia, por tanto manteniendo constante el nivel de bienestar, ¿vale? Pero bueno, de todo esto haremos ejercicios, ¿vale? Tanto ejercicios de clase, vamos, de autoevaluación, como preguntas de exámenes anteriores, donde profundizaremos un poco más en el cálculo de las utilidades marginales, de la RMS, ¿vale? Y un poco más a cuenta de lo que os vais a encontrar en el examen final.